principio de todo, la energía. La historia del hombre siempre ha estado ligada directamente a ella, desde la luz solar como elemento fundamental para la creación de la vida en nuestro planeta, hasta la invención de la bomba atómica. El hombre aprendió a explotar la energía, pero nunca se imaginó que su propia avaricia lo llevaría a una situación insostenible y sumamente peligrosa. Una situación donde unos pocos controlan los recursos de muchos, o mejor dicho, los de todos. Hay muchísimo dinero en juego y por lo tanto muchos intereses. ¿Habrá impedido la codicia un mayor desarrollo tecnológico y energético? Hay muchos intereses de grandes grupos económicos incrustados en el poder. ¿Puede una sombra oscura haberse cernido sobre el destino de hombres valientes que intentaron cambiar el mundo en el que vivíamos? ¿Quién está moviendo los hilos de nuestro presente? Podríamos estar viviendo en un mundo mucho mejor. ¿Quién tiene nuestro futuro en sus manos? Se ha intentado encarcelar nuestro conocimiento. Un conocimiento a nuestro alcance, pero oculto a simple vista por un enemigo que supuestamente se extiende y permea a la industria, los gobiernos y los medios. Nos han engañado. Si lo han hecho, ¿por qué no nos hemos dado cuenta? Para obtener las respuestas adecuadas, tenemos que hacernos las preguntas correctas. ¿Por qué dependemos de un recurso escaso que genera terribles consecuencias? El planeta está en crisis. ¿Qué pasó con la gente que intentó mostrarnos una visión distinta del mundo? Varios hombres lucharon y siguen luchando contra la incomprensión, la envidia y las amenazas y la privación de su libertad. Hay quien cree que hubo una conspiración en contra de sus proyectos. No hay ninguna duda que fueron atacados deliberadamente. En sus vidas puede estar la clave de lo que les pasó a ellos y de lo que nos está sucediendo a nosotros. Mentiras, traiciones, sabotaje y muerte. Esta es la historia de los sueños e inventos de gente que se enfrentó a los mayores obstáculos y de personas que, como nosotros, tal vez viven engañados sin saberlo. Pero sobre todo, es la historia del principal sospechoso en la sombra, el poder detrás de la energía. Power, el poder detrás de la energía. La energía siempre fue poder. Los sacerdotes de las civilizaciones antiguas obtenían autoridad por la creencia de su pueblo en su control sobre la fuente más visible de energía y de vida, el sol. La energía es solar directa o solar indirectamente. Nuestro génesis energético está en el sol. Los sacerdotes no fueron los únicos en darse cuenta del poder que otorga controlar la energía. Las culturas que primero consiguieron aprovechar la energía de una manera domesticada con el desarrollo de las primeras técnicas agrícolas, al entender los ciclos solares y con los avances en armamento bélico a raíz de la manipulación del fuego, fueron las primeras en alzarse con el poder en la antigüedad. En el mundo moderno, todo cambió con la aparición de una nueva y voraz demanda de energía. La era industrial había comenzado. Irónicamente, la energía no solo se convirtió en un recurso primario de este mundo industrial, sino que se volvió una industria en sí misma. Y con ello, los empresarios pasaron a ser los distribuidores y acaparadores energéticos del planeta. Esa riqueza en biodiversidad y agua no puede estar supeditada a unos intereses empresariales de grupos poderosos multinacionales y nacionales de corto plazo. Siempre será una guerra de intereses y en la guerra siempre hay víctimas. Grandes científicos e inventores se han opuesto a intereses económicos despiadados, planteando fórmulas nuevas para desarrollar alternativas al petróleo. Es el caso de Nikola Tesla.
Rudolf Diesel, Eugene Malov, Stanley Meyer y Paul Pantone, entre otros tantos. Todos ellos con una visión adelantada a su época y el deseo de hacer avanzar a la sociedad hacia un futuro más limpio y más justo. Desde la transmisión inalámbrica de energía hasta el uso de combustibles alternativos, estos hombres dedicaron sus vidas a buscar las soluciones a los problemas que enfrentamos como sociedad. De hecho, si uno pudiese elegir una sola cosa para bajar el precio, para reducir la pobreza, por lejos uno elegiría la energía. La revolución del carbón impulsó la revolución industrial y las civilizaciones realmente avanzadas se basan en avances de energía. El tema de la energía a nivel mundial está tomando cada vez más importancia en el siglo XXI. Lo que está en juego es ni más ni menos que la supervivencia de la humanidad. Estamos simplemente siendo los cómplices de ese capitalismo global y de las empresas transnacionales que están generando un problema de inequidad gigantesco en todo el mundo. Y que si eso continúa, las tensiones pueden ser crecientes y llegar a un momento crítico que creo que nadie quiere. La escala de valores está totalmente patas arriba. Lo único que importa es el billete. Un ejemplo muy reciente, Irak. Sin embargo, existió una persona que estaba convencida de que manipular la energía no era un arma de control, sino la promesa de un mundo mejor. Nikola Tesla. Cuando llegó a Estados Unidos, el mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Como si fuera un presagio, su nacimiento fue durante una tormenta eléctrica. Desde muy niño él tenía estas visiones, era medio místico, ¿no? Él se imaginaba en el futuro controlando el agua y controlando la electricidad, ¿no? Su padre era sacerdote y quería que Nikola siguiera sus pasos. Entró en una crisis, estuvo a punto de morir. No le permitían su sueño, ¿no? Intransigente con la vocación del niño, su padre hizo entonces un juramento. Si su hijo sobrevivía, le permitiría estudiar ingeniería. Tesla escuchó de que si se recuperaba, pues él podía hacer lo que él deseara. Entonces tomó de irse a estudiar ingeniería. Tesla no era cualquier estudiante. Pronto se destacó y sus maestros no entendían su capacidad de realizar operaciones de cálculo avanzado en su mente. Ella poderosamente lo llevó a vislumbrar el futuro. Durante una visión, Tesla dibujó un diagrama de su invento en la arena. Pronto, nacería la corriente alterna, algo que usamos todos los días en todo el mundo para transmitir la luz eléctrica. Alrededor de la misma época de Tesla, en Berlín, un ingeniero alemán estaba por diseñar el que sería el primer motor capaz de correr a base de aceite vegetal. Su nombre, Rudolf Diesel. Fue un tipo muy dedicado a entender la termodinámica de los motores de combustión. Uno de sus experimentos resultó en la explosión del motor en el que trabajaba. Diesel pasó meses en el hospital recuperándose con heridas muy dolorosas. Pero el accidente que estuvo a punto de quitarle la vida le daría el coraje necesario para llevar a cabo el invento que revolucionaría el concepto de consumo energético. A la edad de 38 años, Rudolf Diesel ya había hecho una fortuna con sus diseños y patentes. En una feria parisina, por fin, presentaría al mundo el motor que llevaría su apellido. Él quería que el motor de combustión tuviera mucho mayor aprovechamiento, es la eficiencia. Fuera más barato, más útil, menos desperdicio, menos contaminación. Lamentablemente para Diesel, sus intereses chocarían con dos poderosos adversarios: la industria incipiente de los combustibles fósiles y el gobierno alemán,
que temía que los diseños del investigador fueran a caer en manos de Inglaterra. Los mentes brillantes sufrieron persecuciones, sufrieron boicots. ¿Serían estos enemigos capaces de detenerlo? Durante siglos, aquellas mentes que han traspasado los parámetros de la ciencia conocida han sido rechazados, en especial por aquellos instaurados en el poder. Incluso Galileo, quien es considerado padre de la ciencia moderna, murió en arresto domiciliario, ciego y juzgado por la Iglesia por su convicción de que la Tierra giraba alrededor del Sol. ¿Cuántos han sido los científicos censurados y cuántos habrán perdido la vida por esto? Hacen artificialmente que parezca que esas cosas están a destiempo. Se realiza a través de agentes humanos y se realiza a veces con prácticas debatibles, controversiales. ¿Sí? Y que a veces conduce a tragedias. Muchos hombres han perdido la vida por el simple hecho de estar al servicio del conocimiento y la humanidad. Parece que desconocemos bastante acerca de las tecnologías que nos rodean y sus creadores. A los que están en el poder no les conviene que estemos informados. Son los mismos que impiden el desarrollo de ciertos inventos. Los siguientes casos, de ser ciertos, mostrarían una realidad escalofriante. Las investigaciones y teorías de Malov, Meyer o Bantom no son mencionadas en casi ninguna de las escuelas de ingeniería del mundo, y por esa razón sus trabajos son prácticamente desconocidos. En otra escuela, en la Universidad de Utah, Estados Unidos, a finales de los años 80, un par de científicos, Martin Fleischmann y Stanley Pons, afirmaban que habían conseguido producir energía de calidad a partir de la fusión en frío. Un profesor egresado del MIT, Eugene Malov, no solo apoyaba la teoría, sino que aseguraba que la ridiculización mediática que sufrió el experimento se debía a intereses más poderosos que el bienestar de la humanidad. En la ciencia hay unos que la descalifican que es imposible lograrla, ¿no? Y principalmente los que la descalifican son los físicos nucleares, los que tienen millones y millones de dólares en inversión pública del Estado, de las universidades, para construir reactores nucleares. Malov era profesor de periodismo científico de la Universidad de Boston y en el MIT. Casi toda su carrera la dedicó a la investigación de fuentes alternativas a las tradicionales que usamos hoy. Sus adelantos se veían como la solución energética del mundo. Malov se iba a convertir en víctima de la ridiculización por parte de la comunidad científica, solo por divulgar la fusión fría. Nos quieren tratar como niños y hacernos creer que avances como la fusión en frío son cosas que solo existen en la ciencia ficción. Contemporáneo a Malov, hace casi 3 décadas en Ohio, un inventor sorprendería al mundo con un simple video casero. Developed the water fuel cell as a retrofit energy systems to conventional cars. Stanley Meyer decía haber inventado una máquina que solo necesitaba de agua para conseguir el hidrógeno usado como combustible. Sus investigaciones surgieron de la preocupación que le causó el embargo de crudo del 73 por parte de los Estados Árabes a Estados Unidos y sus aliados. Lo que veo de la gente es que es bastante egoísta. Literalmente filas de gente tratando de cargar su vehículo de gasolina. Los brasileños fueron testigos de cómo afectó esto a su país en la década de los 70, al grado de ser el detonante para que Brasil buscara una solución en los biocombustibles. Hasta mediados de 1975, Brasil dependía exclusivamente de importaciones de petróleo para mantener su sistema de transporte e industria funcionando. La crisis del embargo propició, en el caso de Meyer, un patriótico deseo de buscar una alternativa consistente a los combustibles fósiles, de los que sabía que no podíamos depender mucho más tiempo. Y en este caso, después de muchos años de renegar con su desarrollo, logró legalizar patentes. Fue una vida de lucha. Y
Sería reconocido como inventor del año por la prestigiosa edición de Who's Who in America. Stanley Meyer podía manejar hasta 150 kilómetros con un galón de hidrógeno sin contaminar. Su vehículo impulsado por agua lucía como una especie de Volkswagen. Era como un auto viejo, pero básicamente descubrió la forma de producir combustible. Era hidrógeno, pero combustible a partir de agua. Según Meyer, había conseguido separar el hidrógeno del oxígeno en la molécula de agua para posteriormente quemar el hidrógeno y echar a andar su motor con un impacto casi imperceptible en el medio ambiente. En algunas escuelas de México se está experimentando con otro tipo de motores que funcionan también gracias al agua. Por medio de la información obtenida en planos disponibles en Internet, han podido recrear el motor Pantone, también conocido como JIT. Paul Pantone, al igual que Stanley Meyer, tras la crisis del petróleo, Pantone empezó a preocuparse por el precio de los hidrocarburos y decidió hacer algo al respecto. En 1979, comienza a construir un sueño de combustible que permita que los motores no produzcan contaminación. Es una refinería en miniatura, por así decirlo, que descompone automáticamente todo el combustible en el tanque, de tal forma que todo es usado como energía, sin contaminar. A principios de los 80, termina su primer prototipo funcional del GET, o Global Environmental Energy Technology. ¡Está funcionando! El negocio detrás de la energía pudo verse afectado por estas mentes brillantes que trataron de cambiar al mundo. Sabotajes, conspiraciones, torturas psicológicas. Cuando el poder se siente amenazado, apela a cualquier recurso con tal de mantener su dominio, incluso la muerte. La avaricia de los poderosos provocó que la explotación de la energía esté en crisis. Amenazas, traiciones y atentados impidieron que proyectos en pos de un mundo mejor salgan a la luz. ¿Estaremos a tiempo de revertir ese rumbo trágico? En el conflicto de la energía siempre hubo dos bandos. Los que han querido impulsar su desarrollo hasta límites inimaginables y los que han visto en ella un negocio. Tesla pensaba que era posible obtener una fuente de energía inagotable. Pero cuando su futuro parecía volverse más prometedor, sus verdaderos problemas comenzaron. Al llegar a América, solo tenía 4 centavos en su bolsillo, unos poemas y una carta de recomendación dirigida a una persona muy especial, Thomas Alva Edison. En la carta, escrita por Charles Batchelor, un empleado de la compañía de Edison en Europa, se podía leer: Señor Edison, conozco a 2 grandes hombres. El primero es usted. El otro es el joven que lleva esta carta. Tesla estaba entre un gran inventor, un gran científico y un loco que planteaba cosas que la gente no entendía. Y eso pues creó también muchas dificultades. Se dice que al leer la carta, Edison lo contrata de inmediato. Más adelante, Tesla descubriría que su empleador pasaría a ser su peor enemigo y que su sueño se convertiría en una pesadilla. Edison jamás cumpliría sus promesas. Fue muy desafortunada su relación, muy mala, con Edison, quien lo tuvo siempre amenazado, subyugado. Edison fue considerado héroe en Estados Unidos, pero para Tesla fue el gran enemigo. Al negarle un pago a Tesla, Edison se excusó diciendo que su empleado no comprendía el humor americano. Según el empresario, todo había sido una broma.
Tesla estaba tan mal que decidió renunciar y armó su propia compañía eléctrica. Nikola Tesla imaginó un mundo donde la energía fuese un recurso infinito, algo con lo que se empezaría a soñar muchos años después. Y lo vemos en las caricaturas, ¿no? Como los Jetsons, así, toda esta imaginación colectiva que tenían del futuro, ¿no? Antigravitatorio, ¿no? En que la energía era vasta. Para él, la energía se podía sacar de las tormentas, de las corrientes de agua, del sol e incluso de los rayos cósmicos. Esa energía podría ser transmitida de manera inalámbrica a cualquier aparato receptor. Vehículos, casas y electrodomésticos se alimentarían sin la necesidad de baterías, cables o combustible alguno. Tesla entendió la energía como un elemento a nuestro alrededor que se podía transmitir y recibir a través del espacio, prescindiendo inclusive de conductores como el cobre. Su sueño era poder aprovechar una energía libre, sin barreras e inagotable. La torre Wardenclyffe, el proyecto inacabado de Tesla, capaz de transferir electricidad mediante ondas electromagnéticas, cabría ahora en la palma de la mano. Los teléfonos celulares que utilizamos hoy en día tal vez hubieran aparecido décadas antes, al igual que las primeras computadoras. Nunca podremos saber qué hubiera sido del mundo con Tesla si no hubiera sido menospreciado. Pero podemos imaginarlo. ¿Necesitaríamos la fibra óptica para Internet? ¿Cómo hubiera sido el desarrollo de la red si su nacimiento hubiera sido sin cables? En la actualidad, en China, una tecnología conocida como Li-Fi ha hecho posible la transmisión de datos de Internet a distancia a través de la luz. Con esa tecnología no vamos a necesitar cables y solamente con una bombita de luz podemos usar tranquilamente Internet. El legado de Tesla nos tendría conectados a todos. Hay casos similares al de Tesla en Latinoamérica, como el del psicoanalista brasileño Norberto Keppe. Este investigador, al igual que Tesla, cree que la energía es algo que nos rodea. Él dice que el vacío está repleto de energía. El propio vacío es energía. Los planetas, el cuerpo humano, la materia, no se sostienen en el universo por causas de fuerzas intrínsecas a la propia materia, sino que serían sostenidas por una energía que envuelve la materia. Dos ingenieros, César Sos y Roberto Frascari, decidieron llevar la revolucionaria teoría del Dr. Keppe a la práctica, fabricando un motor muy versátil que utiliza la energía que se encuentra en el aire y la materia para su funcionamiento. El motor Keppe puede sustituir cualquier tipo de motor. Los que funcionan con velocidad, los que funcionan lento, los que tienen alto torque, los que tienen torque bajo y siempre con una eficiencia superior. Un motor que va a economizar de 70 a 90% de la energía que precisa Brasil. ¿Qué es lo que detiene o evita que el motor Keppe? Ahora nosotros trabajamos con nuestros propios recursos y es muy difícil conseguir socios o inversionistas porque hay muchos intereses involucrados. Imaginen cuántos intereses, cuántas empresas, cuántas multinacionales están involucradas. Parece que las dificultades que encuentran estos investigadores siempre son las mismas. Sus descubrimientos son vistos más como amenazas que como avances. Tenemos una fuente de energía inagotable, que no es contaminante. En Latinoamérica, un descubrimiento puede estar a la altura o inclusive superar en su revelación a los anteriores. Arturo Solís, un médico mexicano, ha logrado patentar una batería que funciona gracias a un proceso natural prácticamente desconocido.
descubrí una reacción química que no se conocía en el humano, pero que es una fuente de energía pues, prácticamente inacabable, porque la melanina, en presencia de luz y agua, produce electricidad durante cientos y cientos y cientos de años. Considerada comúnmente como un pigmento, ¿puede la melanina contener la clave del futuro? La primera vez que pude encender un LED con baterías de melanina fue en 2006 y ese LED sigue prendido día y noche. Ahí está prendido y se gira, ya que la melanina es la sustancia más estable que se conoce. ¿Cómo podría llegar a afectar esto a nuestro mundo? Lo que necesita energía lo podemos subsanar con la energía de la fotosíntesis. En realidad todas las fuentes de energía son útiles, pero esta nos va a permitir por primera vez en la historia de la humanidad iluminar la Tierra sin calentarla. Esto cambia totalmente el panorama. ¿Por qué entonces no se han llevado a cabo más investigaciones en este campo? ¿Qué nos pasa en la actualidad? ¿Y qué podemos hacer de cara al futuro? La fotosíntesis representa una amenaza para los intereses de algunos grupos. Por supuesto que sí. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan al patentar sus inventos? El primer país que me concedió la patente fue Rusia y fueron 4 años. El abogado de patentes de Estados Unidos una vez me explicó que Estados Unidos había tardado tanto porque estaban revisando la patente secretamente el Departamento de Energía y el Departamento de Defensa. La inversión que yo he tenido que hacer ha sido todo de mi bolsa, de mi trabajo diario. Al igual que estos investigadores latinoamericanos, Tesla creía que la última meta debía ser el bienestar humano. Lo hacía sin pensar en el costo o la ganancia que podía tener estas invenciones. Decía, la energía está ahí, no, nada más hay que tomarla. La historia de la humanidad se movió a partir de ir encontrando nuevos sistemas energéticos para mejorar su calidad de vida y empezar a evolucionar. Rudolf Diesel, aunque quizás no era un revolucionario tan global como Tesla, también vislumbró un mundo más humano que el que conocemos hoy. A causa de su motor, que funcionaba con cualquier aceite, el petróleo podría haber quedado relegado a un segundo plano, en una competencia mucho más temprana que la actual con los biocombustibles. Se les considera energías sucias, entre comillas, las energías fósiles. La explotación genera impactos ambientales adversos muy importantes y a la salud también. Hay incertidumbre sobre cuán graves serán los efectos, pero serán extremadamente graves. El problema principal es que, así como el SIDA, cometes el error ahora, pero lo pagas mucho más adelante. Antes de morir, Diesel pronosticaría lo siguiente: el uso de aceites vegetales como combustibles puede parecer insignificante hoy, pero estos aceites pueden convertirse con el tiempo en combustibles tan importantes como el petróleo o el carbón lo son en nuestros días. El propio Diesel llegó a hacer unos ensayos, unos tests con aceite de cacahuate. El mundo de Diesel hubiera sido similar al Brasil actual, con una matriz energética diversificada y balanceada entre los hidrocarburos y los biocombustibles. Tenemos una producción de biocombustibles líquidos como el etanol, el biodiesel, que son producidos de forma sustentable. Indudablemente, si Diesel hubiera recibido el apoyo que precisaba, hubiera transformado el uso de la energía, porque hubieran utilizado aceites vegetales en vez de petróleo. La actividad agrícola se hubiera impulsado seguramente por la naturaleza del combustible. Estaría utilizando carbono del presente y no carbono del pasado. Y además tendríamos un nivel de contaminación mucho menor. Para entender el presente y poder plantear el futuro, primero hay que conocer el pasado. Nuestro pasado es oscuro. La energía significa el poder hacer las cosas y todo el mundo la necesita, la quiere y la desea. El historiador y político inglés Lord Acton alguna vez dijo:
El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Nadie encarnaría mejor el concepto de poder absoluto que J.D. Rockefeller y su monopolio energético, la Standard Oil Company. Una corporación que no se ha vuelto a ver jamás, capaz de controlar todo un mercado por sí sola. El mercado del petróleo. El oro ya no era dorado, sino negro. Rockefeller tiene la visión de crear Standard Oil, que finalmente después de algunos años se convierte en un monopolio. Ese monopolio entró en conflicto con las leyes de Estados Unidos y deciden que se parta la compañía en varias compañías. Entonces, esas compañías posteriormente se les cambiaron los nombres y surge entonces Esso, Mobil, Chevron. Posteriormente se agregó Shell, aunque no todas tienen el mismo origen. Se les llamó después genéricamente las 7 hermanas, porque eran realmente las compañías que movían el mundo petrolero. Poco tiempo después del surgimiento de la industria petrolera, nacería otra industria energética, la eléctrica. Y 2 hombres se adueñarían de ella: Thomas Alva Edison y J.P. Morgan. Edison fundó la Edison Electric Light Company, que luego se llamaría General Electric. Con la ayuda de algunos de los hombres más poderosos de los Estados Unidos, General Electric es la única empresa de las 12 originales del Dow Jones que aparece en la actualidad después de 117 años. Forbes la considera la tercera empresa más grande del mundo. Además de inventor, Edison fue un hombre con una marcada visión empresarial, y las ideas de Tesla chocarían de frente contra él y sobre todo contra la ideología de Morgan. Importaba solamente el dinero y el poder. Sacaba del medio a todo aquel que estorbara. Una guerra estaba a punto de comenzar, la guerra de las corrientes. Edison y Morgan estaban dispuestos a todo con tal de dominar el mercado, pero Tesla lucharía por imponer sus ideas. Diesel también debió enfrentarse al poder, algo que podría haberle costado su propia vida. Cuando un invento va en contra de sus intereses, la maquinaria que domina la energía es capaz de todo. Sin embargo, investigadores como Tesla y Diesel lucharon por imponer sus ideas revolucionarias para mejorar el mundo, poniendo en riesgo sus carreras y sus propias vidas. La historia nos ha mostrado cómo se han formado grupos de intereses alrededor de todo aquello que es un recurso, como el petróleo y la electricidad. Hay muchas razones por las cuales es muy difícil seguir progresando en lo que se llama investigación y desarrollo. Los desacuerdos entre Edison y Tesla constituyeron un claro ejemplo de las dificultades que pueden llegar a sufrir los inventores. La relación entre ellos se torna muy difícil cuando Tesla crea el sistema de corriente alterna. Al principio, Edison no le prestaba mucha atención. Su soberbia le impediría prever lo que estaba a punto de pasar. Y dice la historia que estuvo trabajando haciendo hoyos en Nueva York para hacer tendidos de cableado de máquinas de corriente directa de Edison. Tesla no soportó ni el carácter, ni las tareas, ni el trabajo que le estaban asignando. Entonces renunció. Tesla obtuvo la ayuda de un ingeniero empresario que sí creyó en las ventajas de su invento, George Westinghouse. Las ventajas que ofrecía la corriente alterna en comparación con la directa eran enormes, y Thomas Alva Edison comenzó a sentir que perdía terreno ante Tesla. Entonces, empezó a crear mala publicidad alrededor del invento de su rival, ejecutando animales en público para difamar a la corriente alterna. Lo que hacía Edison era tremendamente diabólico, ¿no?
electrocutaba animales en vivo, en el público, ¿no? Así como una especie de circo. A pesar de todo, Tesla y su aliado Westinghouse ganarían finalmente la guerra cuando obtienen el contrato para poner los generadores en las cataratas del Niágara, recibiendo tanta publicidad que Edison ya fue incapaz de sabotearlo. Se cuenta que hacia 1910-1912, el Comité del Premio Nobel de Física había postulado a Edison y a Tesla para el Premio Nobel de Física. Lo que se dice es que ninguno de los dos aceptó compartir el Premio Nobel y la decisión fue entonces para ninguno de los dos. Tesla aún tendría que lidiar con un enemigo mucho más poderoso: J.P. Morgan. Rudolf Diesel también chocaría con los intereses de dos industrias gigantescas, la petrolera y la militar. Había nacido en Francia, se había criado en la infancia en Francia, recién lo mandan a los 12, 14 años a Alemania. Entonces, él no estaba casado con una nación. Si Inglaterra o Francia le ofrecían implementar sus motores en submarinos, hubiera accedido, y los alemanes querían adelantarse a eso. El motor de diésel no solo era mucho más eficiente energéticamente que el resto de los motores de su época. Tenía la característica que podía funcionar con un combustible que podía ser obtenido de vegetales. Esto le daba al motor diésel una gran ventaja, pero al mismo tiempo desbarataba la proyección de crecimiento económico que las petroleras podían estar elaborando a partir de la venta masiva de las naftas. La Primera Gran Guerra estaba a punto de fraguarse y los intereses por hacerse con motores eficaces para camiones, tanques y barcos eran prioritarios. Cuando se pudo utilizar el motor diésel, tanto para camiones o tanques de guerra, estos no se detenían, a pesar de que todo el motor quedara sumergido en el agua, bastaba con que la admisión y el escape estuvieran fuera. Los motores de diésel, debido a sus características, eran usados en los temidos submarinos alemanes, el arma más poderosa en ese momento. El inventor ignoraba los peligros a los que estaba a punto de exponerse. El caso de diésel es interesante porque muestra de qué manera, a pesar de las conspiraciones, finalmente la tecnología puede terminar imponiéndose. A pesar de gozar de un genio excepcional, Tesla, el inventor del siglo XX, como se le ha llegado a llamar, terminó sus días ignorado y olvidado. Su caída comenzó cuando la financiación de sus investigaciones quedó en manos de J.P. Morgan, el socio de Edison. Morgan intuyó el potencial que tenía la transmisión de ondas de radio y decidió financiar a Tesla en su proyecto de construcción de la torre Wardenclyffe. Pero Tesla no solo quería transmitir ondas de radio con la torre, sino electricidad inalámbrica, capaz de ser usada por cualquiera, donde quiera. Esto chocaba directamente con los intereses de Morgan. ¿Cómo interferiría esto con su negocio? Morgan tenía un monopolio sobre el cobre, con lo que se fabrican los cables. De ninguna manera iba a permitir que la investigación de Tesla progresara. Al enterarse de las intenciones de Tesla, J.P. Morgan detiene inmediatamente la financiación y pronto la torre es demolida, dañando la reputación de Tesla para siempre. Además, su laboratorio fue saqueado y sus planos desaparecieron. Tesla pasó sus últimos años marginado por el mundo de la ciencia. Lo único que hacía era alimentar a las palomas. El inventor acabó refugiándose en la habitación 3327 del Hotel New Yorker. A los 86 años de edad, moría en la suite del hotel completamente solo.
En tal condición, fallecía uno de los más brillantes científicos contemporáneos. Lo cierto es que para el mundo de ese entonces, era como si Tesla hubiera muerto hace tiempo. Opacado siempre por Edison y su maquinaria de relaciones públicas, nunca obtuvo su merecido reconocimiento. Y a los pocos días una mucama le encuentra muerto en el hotel de Nueva York donde vivía, llama al FBI. En esta época estaba Hoover de director del FBI y ordena que todas las pertenencias de Tesla tienen que recogerse inmediatamente, y desde ese momento todo lo relacionado con Tesla pasa a ser top secret en los Estados Unidos, incluido su nombre. Se nos ha ocultado el verdadero alcance de su legado. Tesla quedó totalmente ignorado, ¿no? Se salió de los ámbitos universitarios, académicos, teóricos, filosóficos, no aparecía, ¿no? Hasta que otra vez, entendiendo sus investigaciones, la importancia de sus investigaciones, es que otra vez volvió a nacer el mito y la historia de este genio, ¿no?, de la humanidad. En la era de la información, es cada vez más fácil acceder al conocimiento. Pareciera ser que hoy el encubrimiento no es tan simple como antes. Ya no se puede engañar a toda la gente todo el tiempo. Bueno, no se puede posponer y frustrar una contribución valiosa para siempre. Antes de morir, Tesla dice enigmática y proféticamente: el presente es de ellos, pero el futuro, por el cual realmente trabajé, es mío. ¿A quién se refería Tesla cuando decía ellos? Nunca sabremos si ellos tuvieron algo que ver con los misteriosos eventos que le esperaban a Diesel. Rudolf Diesel abordó el vapor Dresden con la intención de reunirse con empresarios que fabricaban su motor en Londres. Esa noche cenó en el restaurante del barco y se retiró a su camarote alrededor de las 10 de la noche, pidiendo que le llamaran a las 6:15 de la mañana del día siguiente. En la mañana, Diesel no contestó. Nadie de la tripulación tenía noticias de él. Días después, otra embarcación de origen holandés se topaba con el cuerpo sin vida de Rudolf Diesel, flotando en la boca del río Escalda. Enseguida se rumoreó que había sido suicidio, pues se decía que el científico tenía problemas financieros y de depresión. La muerte de que sufrió Diesel pudo haber sido tramada por intereses petroleros o tal vez por servicios de inteligencia alemanes o ingleses. Es posible encontrar el móvil de algunos alemanes malvados que lo quisieran muerto. Es que las circunstancias de su muerte no fueron las más normales. La gente suele morir en la cama. Rudolf Diesel empieza con su proyecto en 1899. En 1913 amanece flotando en un río. Entonces, no hay mucho que pensar, ¿no?, de los grandes intereses que existen en el petróleo. Lo cierto es que desapareció, pero su idea quedó. Sea cual sea la razón, Rudolf Diesel no vivió para ver el desarrollo de su ingenioso invento. Y nosotros jamás podremos saber cuál de las teorías es cierta. Antes de morir, Diesel dejó por escrito su visión de un futuro en el que el petróleo no sería la industria dominante. Él veía un porvenir con combustibles alternativos, una visión que es ampliamente compartida por especialistas en Latinoamérica. Latinoamérica tiene la matriz energética más limpia del mundo. El motor de diésel, en principio, funcionaba con una amplia variedad de combustibles. Tras su muerte, los motores diésel solo se desarrollaron para funcionar exclusivamente con derivados del petróleo. ¿Casualidad? ¿Conspiración? ¿U oportunismo? Un multimillonario se suicida, se cae al río, o por el daño que iba a causarle al dinero.
No, yo pienso que la teoría de la conspiración es muy bonita, es muy romántica, es muy atractiva, hay que explorarla, pero no tenemos ninguna prueba, no tuvimos nunca ninguna confesión de ningún alemán, no tuvimos nunca ningún testimonio de ningún hecho criminal. Alguien lo empujó por la borda o tal vez él saltó, no lo sabemos. Quizás nunca sepamos la verdad de lo que le sucedió a Diesel, pero sí sabemos que no fue el único que sufrió un destino misterioso y trágico. Defensor de la fusión fría y la energía libre. ¿Por qué ciertos inventos progresan y otros no? ¿Qué hay detrás de las muertes de algunos investigadores? La historia de la energía está marcada por traiciones, sabotajes, víctimas fatales y una gran duda. ¿Quién maneja realmente nuestro destino? El poder que controla las grandes industrias energéticas cuenta con una capacidad económica descomunal. ¿Seríamos capaces de reaccionar contra una maquinaria así? ¿Puede alguien demostrar su existencia? Yo creo que hay una conspiración en contra del interés del público en general. Esas empresas las que consideran que hay una conspiración que viene de afuera, de quienes intentan realmente cambiar las cosas o buscar fuentes renovables de energía. La industria de hidrocarburos tiene una gran ventaja hoy en día. La cancha no está bien nivelada. Favorece a una industria que ya está hace mucho tiempo y está trabajando para mantener ese poder. ¿Qué puede hacer un único individuo contra una maquinaria así de grande y eficaz? Probablemente ese individuo no consiga más que acabar en la bancarrota, desacreditado. Eugene F. Maloff intentó revertir la forma en que concebimos la producción energética. El futuro era, según él, la fusión en frío, una reacción nuclear a temperatura ambiente donde dos núcleos atómicos se unen para formar uno mayor, liberando una gran cantidad de energía. Esto supone una fuente de energía inagotable, económica, limpia y al alcance de todos. Maloff defendía la fusión fría conseguida por Stanley Pons y Martin Fleischmann. En el ambiente universitario, etcétera, fue una gran conmoción. En condiciones diluidas y con un sistema muy doméstico, ellos lograron demostrar y publicar que se generaba una energía por un fenómeno de fusión hidrógeno a helio, pero que ocurría en forma diluida y con los hidrógenos que traía el agua. El mundo, aseguraban, sería un lugar completamente distinto. Un ama de casa sería capaz de producir en su hogar una enorme cantidad de energía de forma segura, barata y limpia. Sería como tener un reactor nuclear del tamaño de una caja de zapatos, abasteciendo todas las necesidades de una familia promedio. El mundo académico duda, todavía, de la capacidad de reproducir el fenómeno de la fusión en frío, así como también cuestiona la veracidad de los inventos de Stanley Meyer y Paul Banton. Banton tenía un interés más allá de cualquier crisis económica para desarrollar su invento. Mucho tiempo antes de que se volviera un tema tan popular como en nuestros días, Paul ya pensaba en conseguir un proceso de combustible que redujera la contaminación. Quería crear un motor que cuidara el ambiente. Así, visualizó el GIT. Un hombre que simplemente quería dejar una huella mejor al irse que la que encontró al llegar. Ese es un sentimiento que comparto. Según Banton, en este preciso momento podríamos modificar cualquier motor para que, en vez de gasolina, corriera en su mayoría con cualquier líquido y solo utilizara un pequeño porcentaje de combustible convencional para arrancar. Su secreto, el plasma creado al vacío. Lo que realmente desarrolla él es lo que llaman los ingenieros químicos, un reformador de plasma. El plasma, muchos lo identifican como el cuarto estado de agregación de la materia. Parte de la base de que el combustible puede ser mejor condicionado para hacer la combustión. El agregado de agua en algunos motores de combustión interna puede llegar a producir disminución en la contaminación. Tenemos que cumplir con una nueva restricción, y esa restricción tiene que ver con la emisión de dióxido de carbono. Esto es algo que tiene que llegar a cero.
¿Podrían los motores de Pantón cambiar el panorama de ciudades como México y Santiago de Chile, mejorando la vida de millones de personas? Hay alguien en estas ciudades que ya está haciendo algo y no lo sabemos. Luis Carlos Quirós es un inventor mexicano que empezó a soñar con esto hace años. Cuando niño que veía yo funcionar un carro, que pasaba un carro llevando gente, me admiraba el pensar a quién se le puede ocurrir cómo camine un coche. Después de estudiar administración y trabajar arduamente, el emprendedor mexicano por fin contaba con los recursos para llevar a cabo su visión. Llegó el momento en el 2000, precisamente, que dije, bueno, quiero hacer mi sueño. Lo primero que queríamos hacer es un transporte público en donde se quitara a la gente el famoso bicitaxi por un vehículo eléctrico, ya que el trabajo de los bicitaxistas es un trabajo inhumano totalmente. 8 o 10 horas en ese pedacito de sentado y además jalando 200 kilos por lo menos, es tremendo, ¿no? El coche Q finalmente estaba listo. Su diseño era sencillo y práctico. ¿Por qué entonces las autoridades no le han dado un mayor impulso a este invento que parece resolver una problemática tan evidente? Los diferentes gobiernos en México no le han puesto interés en desarrollar energías sustentables. Hablan de la ecología, pero la realidad es que cuando te acercas a ellos, no, pues busque otro emprendedor que invierta. Al no haber leyes para vehículos eléctricos, pues lógicamente no puede circular hasta que no salgan las leyes, que es ridículo. ¿Qué impide que los gobiernos lleven a cabo políticas para favorecer el medio ambiente en forma sistemática y más eficiente? Son sectores inicialmente conservadores y que precisan políticas de incentivo para que se decidan a hacer las inversiones en tecnologías más eficientes. Esto tiene que darse para el beneficio de las sociedades. Hay que tener gobiernos que estén generando normativas, beneficios para que las empresas inviertan y también para dar lugar a los emprendedores. El tiempo del gobernante son 4, 5, 8 años máximo. En ese tiempo él necesita rentas rápidas. No le importa que dentro de 15, 20, 100, 1000 años haya que estar pagando todavía los pasivos ambientales y sociales que se generaron por esas rentas que él captó. Aquí está la incoherencia de los tiempos del gobernante, de los tiempos de la política, de los tiempos de la naturaleza. ¿Qué haremos? Cambiar el mundo. El Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar los pecados. Entregaré mi piedra al primer hombre que me diga que nunca ha pecado. Esta es nuestra última cena juntos. Antes de que muera, todos se alejarán. Espacio publicitario. A la llave siempre se le dijo llave. A las pantuflas, pantuflas. Hasta que a un genio se le ocurrió que el Hotel Curuzú Cuatiá pase a ser Grand Hotel Central Luxury Palace Casino Resort y Spa Curuzú Cuatiá. Hasta ahí todo bien, pero se tuvieron que meter con la cerveza. ¿Me das una cerveza que con solo probarla se me acerquen 3 chicas divinas, 2 morochas y una rubia? Y si las morochas son mellizas, genial. Dejemos de comprar uno. Todavía hay algo que se mantiene puro. Isenbeck está hecha con 100% malta, sin aditivos ni palabras raras. Isenbeck, cerveza posta. Are you ready? I'm ready. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. En esta Navidad regala Open English. Visita openenglish.com y aprovecha los planes familiares durante el mes de diciembre. Comienza el 2015 hablando inglés. Nuevo Finlandia 300 gramos. Lo empezás en el desayuno y lo terminás en la merienda. Nuevo Finlandia 300 gramos. Un queso demasiado rico. El mismo hotel. La misma piscina. Pero 2 precios diferentes.
¿por qué pagar de más? Proba con Trivago. Trivago te permite comparar más de 700.000 hoteles en más de 200 agencias de viaje. Elegí tu hotel ideal y deja que Trivago te muestre a dónde reservar al mejor precio. Hotel Trivago. ¡Reza por él! ¡Él por vos! ¡Vos reza por mí, que yo rezo por él! ¿Estamos de acuerdo? ¡Estamos de acuerdo! Así es el mundo del Fernet. Estamos todos de acuerdo. Branca, único. Nina, My Secret Fragrance by Nina Ricci. I can look at you so many times and give the same to make your own way. You always in my life, but no far away. Follow your own way. Llegó Ceremix. C. De. Mix. Licuado. Wow. Mis sabores favoritos. Ceremix. Riquísimo. Ceremix. Para vos y para Mix. Este joven busca vasos y no hay. ¡Apa! ¿O sí hay? ¿Cómo preparar un Gancia con pomelo en un souvenir alemán? Arrojamos hielo en las profundidades del vaso. Gancia a la altura de la salchicha macanuda. Inclinamos y vertimos gaseosa pomelo. Cuchillamos, giramos y nos vamos. Gancia más pomelo más hielo. Ah, simple y refrescante. Fin del espacio publicitario. En el caso de Eugene Malov, él denunciaba que una comunidad científica con fuertes intereses había hecho todo lo posible por menospreciar, a través de los medios, su campaña a favor de la fusión en frío. Malov quiso mostrar al mundo un invento que revolucionaría la manera en que concebimos la energía, proporcionándonos la tantas veces imaginada energía libre. Pero, ¿acaso eso era lo que deseaba la comunidad científica? En el caso de Malov, evidentemente la comunidad científica en su momento echó por tierra sus proyectos. Entendible en tanto y en cuanto sea una idea revolucionaria. Malov decidió fundar su propia organización para la investigación de la fusión en frío y las energías alternativas. Inclusive, escribió una carta a la Casa Blanca expresando su fe absoluta en el futuro de la fusión en frío. Tuvo un vacío en su momento en el cual no fue escuchado, como tantos otros. Pero alguien no lo ignoró y Malov empezó a recibir amenazas para que detenga su investigación o su vida correría peligro. Eugene Malov fue asesinado a sangre fría. Horas más tarde, encontraron su Dodge Caravan abandonada en un estacionamiento en Preston. La policía informó que había evidencias de forcejeo, por lo que se supone que Malov enfrentó a sus agresores. El caso fue tildado de un intento de robo. ¿Será casualidad que nada de la casa fue robado? Los adelantos se veían como la solución energética del mundo y por azares desconocidos es muerto. A lo mejor afectó a ciertos intereses. A Malov intentaron quitarlo y ponerlo al costado.
Actualmente, se realizan diversos experimentos vinculados con la fusión en frío, hasta por parte de la misma NASA. ¿Era acaso Maloff una pieza clave en nuestra era para la fuente de energía alternativa? ¿Podría eso desangrar a alguien? El caso de Maloff tiene algunos puntos en común con el de Stanley Meyer, inventor del motor de agua. Además de tener que lidiar con la ridiculización mediática, Meyer fue demandado por 2 inversores que decían haber sido estafados. Durante el juicio, al investigador no se le concedió ni siquiera la posibilidad de poner a prueba su invento para demostrar su inocencia. El tribunal lo encontró culpable y lo condenó a pagar un total de $25,000. Según Meyer, un personaje oscuro representando intereses de Medio Oriente se le acercó con una propuesta. Le ofrecían la extravagante suma de $1.000 millones a cambio de adueñarse de su patente y por consiguiente hacerla desaparecer. Es difícil de decir porque también puedes pensar que por no desarrollar una tecnología nueva puedes estar dejando de tener un mercado nuevo, de un producto de valor superior y que además podrías ganar mucho más. Pero para Meyer, su invención del motor de agua era un aporte a la humanidad, no un negocio, así que rechazó la oferta. A partir de entonces, Meyer denunció que recibía amenazas telefónicas. ¿Estaba alguien empeñándose en evitar que sus descubrimientos salieran a la luz? El video que Stanley Meyer mostró a la sociedad para enseñar su invento, rápidamente dio la vuelta al mundo. Esta tecnología saca provecho del agua como combustible. Este que ven aquí es el inyector de agua que nos brinda una forma muy económica de convertir y hacer andar un automóvil convencional con agua natural. Las grandes empresas, los grandes intereses nunca se han tocado el corazón para defender la vida de un activista o de un inventor. Son acosados, acechados y muertos. El motor de agua creado por Meyer podría haber revolucionado el escenario energético mundial. Quizás por eso su desarrollo se vería truncado por el dramático destino de su inventor. La historia detrás del desarrollo energético incluye traiciones, sabotajes y persecuciones a aquellos innovadores que, con sus inventos, amenazan al poder. Estos investigadores siempre sufren misteriosos accidentes. Hay una conspiración contra aquellos que quieren mejorar el mundo. ¿Hasta dónde es capaz de llegar el poder cuando se siente en jaque? Stanley Meyer proponía el uso de un simple adaptador para abandonar los hidrocarburos por completo. A través de un proceso de electrólisis, las moléculas del agua se separarían, liberando al hidrógeno para ser usado como combustible. Solo había un pequeño problema con su creación. Violaría las leyes de la termodinámica. Algo que no le impidió desarrollar su invento e incluso hacer demostraciones en público. Un coche que se alimenta de agua y que no consume combustibles, pues yo creo que afectaba a intereses brutales y paradigmas energéticos con repercusiones que a lo mejor hubiera cambiado todo este escenario energético que hoy día estamos padeciendo y que estamos contaminando. Stanley Meyer cenaba en un restaurante de Grove City cuando se encontraba a la espera de una reunión con inversionistas belgas. Tal vez se no supo comprender de alguna manera que hasta su sentencia de muerte podría significar este choque de sistemas que él propuso. Fue un error tal vez político. De acuerdo a la versión dada por testigos, a mitad de la cena, Meyer se sintió sofocado.
Pegó un brinco de su asiento y huyó al exterior del restaurante, gritando que le habían envenenado. Los clientes y empleados del lugar le encontraron muerto en el estacionamiento. Nunca llegó al auto, ni tampoco llegó a cumplir su sueño. De ser ciertas las afirmaciones de Meyer, el mundo no tendría que enfrentar la perspectiva de un apocalipsis energético por escasez de recursos. El hidrógeno es el elemento más abundante del universo, una fuente prácticamente inagotable de energía. El hidrógeno puede que sea una fuente inagotable porque el hidrógeno se toma del agua. El hidrógeno se presenta como un portador de energía, capaz de ser transportada, ser utilizada en el momento necesario y ser almacenada el tiempo que haga falta. El hidrógeno es un combustible limpio. Es el combustible más limpio porque no va a generar dióxido de carbono. Y su combustión, una vez que genera la energía, se va a convertir el hidrógeno en agua. ¿Somos conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor? Se han desacreditado tecnologías más avanzadas que las que tenemos a disposición. De ser así, ¿quién ha financiado los estudios científicos que las desautorizan? Nosotros hemos estudiado de dónde vienen esos estudios, quién está pagando que los científicos saquen esos estudios. Y eso sale de una industria que quizás ve a la industria de renovables como un reto. ¿De qué nos han privado? ¿Por qué nuestros gobiernos no han hecho nada al respecto? Es muy fácil sentarte y tener todo el tiempo muchísimo dinero, recibir todos los días muchísimo dinero de petróleos mexicanos como parte de tu presupuesto y lo demás pues te importa muy poco. Y ahí es donde estamos enredados en América Latina y es que claramente hay grupos que están en el poder que prefieren la ganancia rápida sin tomar en consideración debida los costos ambientales y sociales que muchos de esos proyectos pueden tener. ¿Qué pasaría si los investigadores recibieran grandes sumas de dinero para desarrollar sus inventos? Si hay ganancias, las cosas se hacen sin problema. La candidatura brasileña a la Copa del Mundo logró que en Brasilia se construyera el primer estadio de fútbol totalmente autónomo en términos energéticos y con cero emisiones. Este proyecto tiene una característica única. Yo creo que en la actualidad tal vez sea el estadio más importante que se haya construido. Nuestra preocupación fue desarrollar una arquitectura que redujese todos los costos de mantenimiento. Todo esto a lo largo del tiempo. El estadio se abastece de energía solar. Además, una membrana en el techo se encarga de retener la contaminación que produce el lugar. Sus zonas verdes se abastecerán de agua recolectada de lluvia. Y todos sus espacios estarán habilitados de manera que entre gran cantidad de luz natural. Es por esa razón que seguramente este proyecto es hoy, sin lugar a duda, el más moderno, el más tecnológicamente hablando, más completo. Tal vez en las próximas Copas del Mundo u Olimpiadas esto pueda ser incorporado en los nuevos estadios. Según allegados de Paul Bandon, cuando él creó su procesador multicarburantes, Git se vio rápidamente abrumado por una serie de maniobras legales para acabar con sus avances. Su padre fue el primero en advertirle del riesgo que corría. Bandon llegó a casa de su familiar con un auto cuyo motor había sido modificado por él. Frunció el ceño, se dio vuelta, me miró y me dijo, ¿está funcionando con agua? Le dije que sí, y me dijo, dame las llaves de mi casa, del portón y del garaje, fuera de mi propiedad, no te conozco. Le dije, ¿qué?
Y me dijo, te matarán. Y cualquiera que sepa cómo hacerlo funcionar con agua será hombre muerto también. ¿Cuánto faltaba para que Pantón entendiera el consejo de su padre? No te matan al principio. Eso sería muy fácil. Primero hacer de tu vida un infierno. Poco después de dar a conocer su kit, un diario local publicaba la noticia de su invento. De acuerdo al relato de Pantón, un año más tarde recibía la llamada de un representante de una empresa petrolera del extranjero que le exigía la venta de los derechos de su sistema. El rechazo de Pantón transformaría su vida en un infierno. Llamé al mismo periódico del reportero de televisión del canal de noticias y le dije que tenía una historia aún mejor que la anterior. Tengo a un exgobernador y a otras personas grabadas en llamadas telefónicas amenazando mi vida. Van a matarme si intento realizar mis sueños. Me respondieron, señor Pantone, no conozco a nadie que quisiera cubrir esa historia. Si lo hacemos, no tendremos trabajo nunca más. El dinero en su cuenta desapareció misteriosamente. Durante los siguientes años, varias propiedades de su negocio inmobiliario fueron vandalizadas. Paul Pantone cuenta que posteriormente recibiría una nueva llamada aterradora. Con el apoyo de su hijo, debió hacer frente a muchas de las amenazas y trabas legales que se pusieron en su camino. Pero todavía no sabía que lo peor estaba por llegar. La historia dice que sus socios se embarraron y embarraron la empresa en desarrollos, digamos, no muy santos. Sería el estado de Utah el lugar ideal para iniciar un proceso legal contra Pantone y así llevarlo a la miseria. Inmediatamente le sacaron sus derechos civiles. Tesla, Pantone, Diesel, Maloff, Meyer. ¿Valió la pena el esfuerzo de estos hombres por enfrentar las adversidades o los enemigos que se opusieron a los inventos revolucionarios lograron su oscuro objetivo? Fin del espacio publicitario. La energía siempre fue un recurso clave en la historia del hombre. Sin embargo, tecnologías que mejoran su uso muchas veces son menospreciadas por quienes controlan la industria. Vivimos en un engaño monumental. Tras crear un revolucionario motor ecológico, Paul Pantone conocería en carne propia el peligro de amenazar al poder detrás de la energía. El mundo generalmente celebra todo aquello que represente un avance para la humanidad. A los inventores más creativos, sin embargo, muchas veces se les dificulta desarrollar sus obras. El primer problema yo creo que tenemos los soñadores, le llamaría yo, es que como creemos tanto en lo que vamos a hacer, pensamos que las demás personas también lo van a ver positivamente. Mi primera equivocación fue creer que lograr el coche, pues te iban a poner un monumento y te iban a querer ayudar y todo el mundo iba a estar feliz. De hecho, necesitamos un gran salto. Lo que necesitamos son milagros energéticos. Y cuando uso la palabra milagro, no quiero decir que sea imposible. Este gran salto lo necesitamos ya mismo. En México, José Antonio Urbano Castelán trabaja en el campo de la energía solar para alcanzar este noble objetivo. No me gusta un reactor nuclear que se encuentra a 150 millones de kilómetros y que nosotros le decimos el Sol. ¿Por qué, si como México tenemos mucho sol, no lo hemos explotado como tal? Sí tenemos mucho petróleo, es cierto, extraerlo nos cuesta $3 y lo podemos vender a $90, pero es un recurso finito y que contamina. Pensemos que, por ejemplo, una sola hora de energía solar tiene la energía necesaria para abastecer a todo el mundo por un año. Sí es cierto que no tenemos ni el conocimiento ni la tecnología para aprovechar esa energía. Por eso la palabra clave es innovar.
Las estufas solares de Urbano Castellán son una alternativa única para aprovechar la energía térmica del sol. ¿Cómo funciona la estufa urbana? Tiene 610 espejos, son espejos planos, están posicionados de tal forma que todos inciden en un punto. Ahí tenemos un serpentín por el cual estamos haciendo circular aceite reciclado de desecho. Lo calentamos a 300 grados y ahora sí podemos disponer de ese calor latente capturado con el sol para cocinar nuestros alimentos. El alimento básico en zona rural, no electrificada y suburbana de las grandes ciudades, que requiere un alto insumo energético. Lo podemos sacar del sol con una ventaja: cero emisión de CO2 a la atmósfera. Entonces la energía solar es muy variada porque me permite calentar agua, me permite producir electricidad y me permite generar calor de proceso con las estufas que hemos desarrollado para dar los requerimientos de cocción. La crisis climática es cada día más evidente. ¿Qué hace falta para que advirtamos de una vez el peligro que esta situación representa para el hombre? Tenemos un panorama de agua contaminada, tenemos un panorama de suelos contaminados, y si uno permite que se contaminen agua y suelo, está permitiendo que se contamine el alimento. No es una especulación. Ya hay muchísimos datos técnicos. El escenario optimista sería que la sociedad en general tomara conciencia y dijera: aunque tengo hidrocarburo, ya no lo puedo seguir quemando y ya me voy hacia las transiciones energéticas nobles. Porque cada vez somos más, cada vez consumimos más energía y cada vez estamos extrayendo más recursos no renovables. ¿Por qué nos abrogamos el derecho de sacar todo hoy nosotros? ¿Y por qué nos abrogamos el derecho, además de contaminarle el agua y el suelo, a todos los seres humanos que vienen de aquí hacia adelante en esas zonas mineras? ¿Quién nos dio ese derecho? Esos son los elementos de reflexión que necesitamos. Hay que insistir en que la minería, los efectos de la contaminación en escala humana son para siempre. El petróleo, el carbón, el gas natural fueron una revolución en la época de la revolución industrial. Ya no. Este es el momento de generar una nueva revolución. Tenemos que generar la revolución del siglo XXI, que es la revolución de la sustentabilidad. Y cuando hablo de sustentabilidad económica, social y, por supuesto, de un nuevo sistema energético que esté basado en el uso de las energías alternativas. Paul Banton también imaginó un planeta distinto donde los autos funcionasen con su sistema GIT. Este adaptador sería capaz de hacer correr casi cualquier vehículo con un 80% de agua como combustible. Pero el sueño de Banton se tornó en pesadilla. Eso de que se ahorre un 80% de combustible, cuando yo, petrolero, hice mis grandes inversiones y estoy haciendo perforaciones, rompe mis esquemas de recuperación de inversión, y entonces empiezo a sojuzgar a Pantoné como loco para que su idea se empiece ahí a sostener y a hundir. Los testimonios cercanos a él cuentan una experiencia escalofriante, quizá la mayor de todas. La forma en que han sido tratados, la forma en que ha sido tratado Paul Banton, para mí, es una abominación. Su destino fue acabar en el peor lugar en el que pueden encerrar a un hombre. Un hospital psiquiátrico. Los médicos dictaminaron que había que medicar a Banton. Durante 3 meses debería recibir fuertes psicotrópicos con la excusa de volverlo a ser competente, según ellos. En la lucha por liberarle, se presentaron 2 pruebas psiquiátricas que confirmaban su estabilidad mental. Tengo entendido que desestimaron las pruebas, no tuvo su legítima defensa tampoco. Banton estaba definitivamente condenado. Me fracturé el pie al tercer mes de estar allí. Y en lugar de curármelo, me pusieron en una silla de ruedas. Cuando ya no podía caminar, dijeron, pónganlo en una silla de ruedas. Se negaron a curármelo. Me perforaron toda la dentadura, entonces procedieron a cortar mis encías. Cuando vieron un diente creciendo, se enojaron mucho. Entonces me llevaron a un cirujano, me molieron el hueso y cerraron la herida. Sufrió muchas presiones, una suerte de torturas psicológicas, y terminaron haciendo que él, ameritara el lugar donde estaba.
Aunque se resistía y no tomaba sus medicamentos por temor a ver afectadas sus facultades mentales, el futuro de Pantone se dibujaba en él. Presentía que no iba a durar mucho más tiempo vivo. Toda esperanza parecía perdida. Finalmente, su hijo David logró captar la atención de un senador. Al ver la falta de asistencia médica y las condiciones en las que se encontraba Pantone, el congresista entró inmediatamente en acción. Esto va en mi escritorio, en el lado derecho. Paul Pantone fue liberado el 25 de mayo de 2009 con la condición de que abandonara el estado de Utah. Me sentí muy traicionado. Contraté a un abogado tras otro, pasé por 12 o 13 abogados. Todos tomaban mi dinero. Decían que me representarían, pero después volvían y me decían, la única forma de que te represente es que me des tu patente. Y eso no iba a suceder. Mientras la crisis climática crece, el poder detrás de la energía usa todos sus recursos para mantener su dominio. ¿Cuál es el camino para salir de esa encrucijada? ¿Quiénes son los nuevos investigadores y qué están haciendo para cambiar el mundo? Saben que lo arriesgan todo, incluso sus propias vidas. La historia de la energía esconde sabotajes, traiciones y muertes dudosas. Ciertos inventos son consagrados mientras otros caen en el olvido. ¿Quiénes son los investigadores que, a pesar de todo, luchan contra el poder aunque sus vidas estén en riesgo? Pantone, Meyer, Malov, Diesel y Tesla parecen haber vivido en carne propia la presencia del poder. La certeza nunca la podremos tener. ¿Seremos nosotros también víctimas sin saberlo? ¿Qué podemos hacer nosotros si el poder detrás de la energía es tan grande? ¿O solo nos han hecho creer eso? ¿Hemos menospreciado nuestra capacidad para lograr cambios? Y el rol de los ciudadanos es fundamental. La gente tiene que entender que la gente tiene el poder. La gente es la que tiene la última palabra. Tenemos que conseguir mayores fondos para la investigación. Necesitamos los incentivos del mercado. Necesitamos difundir el mensaje. Un avance energético es lo más importante. Nunca antes fue más fácil lograr esto. Gracias a las tecnologías digitales, el flujo de información es tal que la censura es prácticamente imposible. Pero entre tanta información, ¿dónde buscar? ¿Por dónde empezar? A 17 kilómetros de Abu Dhabi, se está construyendo en la actualidad una ciudad cuyo abastecimiento energético proviene únicamente de energías renovables, sumándose a altas tecnologías de aprovechamiento que están diseñadas para no contaminación alguna. Ejemplos como el de Masdar City sería muy interesante que pudieran reproducirse en todo el mundo. Se estima que el 90% de la electricidad que se use será solar y el resto se generará por medio de la incineración de desechos. Los coches tradicionales serán sustituidos por coches eléctricos. Grandes ciudades que actualmente tenemos distribuidas en distintos países en el mundo difícilmente puedan rápidamente ser convertidas a ciudades no contaminantes y autosustentadas, como sería deseable. Inversiones como la de la ciudad de Masdar, en Abu Dhabi, y el Estadio Nacional de Brasilia, nos demuestran que, cuando existe el interés económico, es posible solucionar nuestras necesidades más urgentes. Creo que lo que empieza a pasar es que ahora la gente empieza a tomar conciencia de que las energías alternativas no solamente son buenas para el planeta,
sino que además pueden ser rentables. Y puede haber un negocio. Y necesitamos que eso pase. Estamos en las puertas de poder lograr esa masa crítica, que nosotros mismos también cambiemos nuestra manera de ver el mundo para poder vivir una nueva humanidad donde vivamos las energías limpias, vivamos nuevas economías y aprovechando pues las energías que efectivamente sí son infinitas que nos ofrece el universo, pero aprovechándolas de una manera amorosa y colectiva. Aplicar esto en forma masiva va a llevar tiempo. Va a ser un tiempo muy bien empleado. Y además muy interesante porque estamos abriendo un nuevo panorama completamente distinto. Sí, tenemos nuevos retos a resolver para los próximos 1000 años. Nosotros somos el problema. Nosotros somos los que generamos la crisis ambiental. Y es importante tomar conciencia de eso. No hay que echarle la culpa ni a las empresas ni a los gobiernos. Somos nosotros. Lo principal es hacerse cargo de esa responsabilidad. Porque los productos que fabrican esas empresas, por ejemplo, ¿quiénes los usan? Nosotros. Entonces, nosotros somos el problema, pero nosotros somos la solución. Hay gente, tengo entendido, que baja planos y de internet y los aplica y funciona. De hecho, con muchas innovaciones también sucede eso. Así que nada mejor que democratizar los conocimientos de esa manera. Terreno. Lo importante es saber que, en el universo, la energía reina en todo, incluso en el hombre, el único capaz de modificar su propia realidad. ¿Podremos algún día encontrar una fuente de energía que reemplace al petróleo? ¿Qué suerte correrán quienes dedican su vida a investigar teorías que van en contra de los intereses más poderosos? Los interrogantes crecen, pero el tiempo se acaba.